Existen muchos referentes por la actividad que desarrollan, particularmente en el deporte, porque son habilidosos, porque son capaces, porque tienen coraje. El ídolo suma todo eso y además una aureola muy particular que es muy difícil de poder explicar, que hace que el pueblo lo convierta como en una guía, un referente, dueño de las alegrías, de las tristezas del pueblo. Juan Gilberto Funes, que fue el ídolo máximo que tuvo el fútbol de San Luis desde muchos aspectos, no solamente el deportivo, sino también el aspecto humano. Nací del fútbol, nací de la pelota. En San Luis hablar de fútbol es hablar de mi familia, es hablar de mi viejo, es hablar de mis raíces, de lo que somos. Entonces yo nací con eso. No confundir ser popular, ser un buen jugador, con el ídolo. El ídolo tiene connotaciones religiosas, paganas si se quiere. And now the end is near, and so I face. Transitando la amplia senda de la onda de dimensión, entre amigos y compartiendo fundamentalmente pequeñas grandes cosas de la vida. Mi nombre es Carlos Rubén Bringas, más conocido como el Negro Bringas. Mi profesión es ser periodista deportivo, que más que profesión es una pasión para mí. Anoche ganó Boca y también después ganó Racing. No se creía que le han ganado al Barcelona. Han ganado los dos, siguen peleando por el liderazgo de ese grupo que se va a definir seguramente la semana que viene cuando justamente Racing y Boca jueguen en Avellaneda. Ser un ídolo es un referente a la enésima potencia. Existen muchos referentes por la actividad que desarrollan, particularmente en el deporte, porque son habilidosos, porque son capaces, porque tienen coraje. El ídolo suma todo eso y además una aureola muy particular que es muy difícil de poder explicar, que hace que el pueblo lo convierta como en una guía, un referente, dueño de las alegrías, de las tristezas del pueblo. Soy Adolfo González, dicen que soy periodista deportivo. Ser ídolo trasciende el deporte, trasciende la actividad en que uno está involucrado, más precisamente en el fútbol. No confundir ser popular, ser un buen jugador, con el ídolo. El ídolo tiene connotaciones religiosas, paganas si se quiere. Si yo fuera Maradona. En Rosario está la sede de la Iglesia Maradoniana. Se trata de un movimiento lúdico religioso que celebra la presencia de Diego sobre la tierra. Y Hernán Ames es uno de sus fundadores. Para aquellos que conocen o no la Iglesia Maradoniana, este es un movimiento que se ha creado acá en Rosario y que está por todo el mundo y que somos todos admiradores de Maradona y por eso lo tomamos como el dios del fútbol. El ídolo lo hace la gente, porque precisamente le han generado un cúmulo de sensaciones imposibles de explicar tal vez a la razón humana. Diego Armando Maradona reconoció públicamente durante toda su vida, y de hecho hoy mismo, la idolatría que tenía por Ricardo Bocchini, por el Bocha. De hecho, en el Mundial 86, Bocchini integró el plantel por expreso pedido de Maradona, para ser
el ídolo, del ídolo máximo, creo que tenés que tener un cierto halo de misticismo, un cierto halo de grandeza. Y eso habla bien de Maradona. Ahí está Bocini. Número 3, el Bocha. Debuta en la Copa del Mundo, Bocini. Muy bien. Y ahí aparece después de la zurda de Maradona, la derecha de Bocini, la pierna derecha. Ahí están los dos. Usando el Bocha. Maradona y el Bocha. Es verdad, ¿no le parece mentira anunciar Argentina final de la Copa del Mundo? Llegó Batista, llegó Batista. Atención, a ver Diego, levanta la cabeza. Se levanta la cabeza Diego. Uno de camino, toca atrás, tiro de esquina. Lo buscó a Bocha, que venía entrando atrás. Toma la cabeza Diego. Porque lo buscó al Bocha, que venía por atrás. Lo buscó al Bocha, al chino. Para concluir, la famosa canción de León Gieco, Solo le pido a Dios, o casualidad, y digo, no sé si es casualidad. León Gieco era hincha de Independiente y después, durante los últimos años de carrera de Bocini, el Solo le pido a Dios que Bocini juegue para siempre. Mira, me emociono porque me provoca eso, esa sensación, ¿sí? de idolatría. Más que un pedido, era un rezo, una plegaria. Y eso es lo que los ídolos provocan. Y lo que la gente sentía por mí y gritaba es algo que uno no se lo puede olvidar jamás, ¿no? Los momentos que vivió dentro de una cancha. Y la canción que más me gustaba era la que empezaron a cantar después de que León Gieco había hecho esa canción, ¿no? Y la gente gritaba que jugara para siempre, ¿no? Solo le pido a Dios que Bocini juegue para siempre, que juegue siempre en Independiente para toda la alegría de la gente. Muchas veces, en las grandes ciudades particularmente, se da un caso de que hay muchos deportistas en distintas épocas que tienen casi los ribetes, casi esa aureola de ídolo, tienen logros, son buena gente. Es decir, que sumarían un sinnúmero de virtudes y de hechos particulares, pero siempre hay uno que sobresale y entonces ese un poco opaca a los otros, lo que no significa de que no hayan existido y que de que la gente no los quiera. En esos que quedaron en la puerta, en fútbol, el más grande jugador de fútbol, a mi modesto criterio, que tuvo Villa Mercedes, se llamó Ramón Felipe Moyano, el primer sanluiseño que jugó con la camiseta de la Selección Nacional Argentina. No es poco. En el año 57, Argentina tenía una agenda internacional de fútbol y jugaba la Copa Roca con Brasil. Y ese año 57 hay que jugar en Brasil. Y Argentina le gana a Brasil en el mismísimo Maracaná. Le gana 2-1. La particularidad son dos. Una que agiganta el partido ese, porque es el debut con gol de Brasil de un pibe llamado Edson Arantes do Nascimento. Pelé, ni más ni menos. El Rey debutó contra Argentina perdiendo en el Maracaná 2-1. El win izquierdo de la selección argentina era Ramón Felipe Moyano de Villa Mercedes. Que foi na Copa Roca de 1957, mais precisamente no dia 7 de julho, no Maracanã, que estreou na seleção canarinho jovem de 16 anos de idade chamado Pelé. Ele marcou o gol da derrota de 2-1. Bien, estamos ubicados en General Paz 63. Aquí funciona actualmente el emprendimiento del ídolo mercedino Ramón Felipe Moyano. Fue fundada en el año 1962, cuando este gran jugador de fútbol jugaba su última institución, que era Villa Dálmine. Mandó a su hijo Roberto, el mayor de los hijos de Ramón Felipe, a Villa Mercedes a fundar, a armar la sodería en Villa Mercedes, para luego él venir en los primeros meses del año 1963 y hacerse cargo de su emprendimiento personal, de su sodería. Bueno, él siempre quiso volver a Villa Mercedes, en su pueblo.
y me mandó en el año 62 a que pusiera una sodería acá. Y bueno, la inicié yo y después a los meses vino él a quedarse a vivir acá y a manejar la sodería. Recordamos también que Buenos Aires también tuvo su sodería con otro jugador, compañero de él, de apellido Pepe, con el cual fundó su sodería, estuvo trabajando en Buenos Aires. Ya en el 63 vino definitivamente a radicarse en Villa Mercedes, terminar su carrera futbolística en nuestra ciudad jugando para Aviador Origones y manejó su emprendimiento hasta que luego una enfermedad que lo aquejaba dejó su sodería para que la manejaran sus hijos, el mayor, Roberto, y el que le sigue que es Carlos. Actualmente el emprendimiento de la sodería Moyano la maneja su nieto Roberto también. Así que esta es la sodería del ídolo mercedino Ramón Felipe Moyano, que en la actualidad cumple 54 años y todavía funciona. Soy Domingo Lucero, soy psicólogo clínico, soy psicoterapeuta y también soy psicólogo que me dedico a la psicología aplicada al deporte. Creo que el juego es básicamente el elemento central que nos permite ir acercándonos, imitando. Yo siempre digo que primero las fantasías, luego los juegos, luego el deporte. Son todos estos elementos de la cultura que permiten el desarrollo de múltiples funciones psíquicas. En principio, en realidad los ídolos son una creación básicamente de la mente. Siempre está dado en una relación. Lo que pasa es que a veces esta relación es real, cara a cara, o a veces imaginaria. Entonces allí es donde viene el juego. Esta foto de Murtaza Ahmadi, el niño afgano que lució una camiseta hecha con una bolsa de plástico, simulando la que utiliza Lionel Messi y la selección argentina con el número 10, cautivó al mundo. Hoy Murtaza reapareció, pero con el uniforme original del Barcelona. La Federación de Fútbol de Afganistán se enteró de la historia y le regaló la azulgrana. Además, lo invitó a entrenar en el complejo deportivo de la selección. Es tanta la devoción de Murtaza por el número 1 del mundo que solo sabe una palabra común en el planeta. Messi. Este niño, que ha estado en la mira del mundo deportivo, tiene apenas 5 años. Vive en la ciudad de Yagori, entre Kabul y Kandahar. Lionel Messi se enteró de la historia que le pareció increíble, y por eso prometió que irá a conocer a este pequeño que con su ingenio tiene al mejor del mundo a sus pies. El ídolo es depositario de las proyecciones de las propias necesidades, es decir, yo satisfago mis propias necesidades a partir de la depositación en el otro. Entonces a veces esto lleva a desempeñar papeles para el cual el otro no está preparado para sostenerlo. Yo no sé si en esto hay como una responsabilidad social, ¿no? Pero sí me parece que como proceso psíquico es muy importante tener en cuenta, sobre todo para quienes sostienen, para quienes forman, ir como modulando esta distancia y resaltando otros valores más allá de la habilidad específica. Con la culminación de la carrera deportiva, por tomar ¿no es cierto?, de un ídolo, hay dos elementos en esto. Está el ídolo propiamente dicho, la persona que cumple el ciclo, y está también el otro que satisfacía sus propias cosas a través de esto. Bueno, no conozco de primera, pero en la NBA hay una cuestión muy interesante que es el Salón de la Fama, donde no van todos, entonces los ídolos quedan representados en la estatua, ¿no? Como si fuera una cuestión del ingreso al... Bueno, nosotros también tenemos en Argentina, creo que es en parte esto que se hace una especie de continuidad más allá del ciclo vital.
Creo que esto también tiene que ver con la cultura de las sociedades y que hay una transmisión de generación en generación. Creo que este también, entre otras cosas, el sentido en la construcción de la mente es la transmisión de la historia, que a través de estas figuras emblemáticas también se transmite cultura y hay una suerte como de continuidad. Soy Juan Pablo Funes Bianchi, tengo el gran honor y orgullo de ser el hijo de Juan Gilberto Funes. Nací del fútbol, nací de la pelota. Estamos en el estadio Juan Gilberto Funes, el estadio provincial. El hecho de que se llame de esta manera es una enorme alegría, es un enorme orgullo. Es lindo saber que un lugar donde pasa tanto fútbol, donde pasa tanto deporte, pasa por el nombre y por el recuerdo de mi padre. San Luis, hablar de fútbol es hablar de mi familia, es hablar de mi viejo, es hablar de mis raíces, de lo que somos. Entonces yo nací con eso. Mi papá fue una persona muy feliz, eso sí te lo puedo decir, que fue un tipo muy feliz. Y al ser muy feliz haciendo lo que hacía, valoraba todo el tiempo cada una de las circunstancias y momentos, pero valoraba al chico que venía y le pedía un autógrafo y lo quería, ese amor por San Luis, pero también por todas las personas que se le acercaban, y esa fase humana fue lo que lo llevó a hoy no ser un ídolo solamente, ser un mito. Yo siempre cuento que el momento en el que yo tomé dimensión de hijo de quién era fue la primera vez que fui al cementerio, ya después de grande, tenía 15, 16 años, y fui porque por diferentes circunstancias yo no iba, y cuando yo fui encontré una chapita que decía gracias por el favor concedido, y ni una de todas las veces que fui no encontré flores nuevas puestas en ese lugar. El día que yo me di cuenta de realmente lo que mi papá significaba era porque la gente de verdad creía en él, de verdad creía en su mirada, en sus abrazos y en su cariño. Fue campeón del mundo, pero que cuando venía al barrio se ponía a jugar con los muchachos, con los chicos, o que jugaba o visitaba a las madres de sus amigos mientras sus amigos no estaban, él siendo campeón del mundo. Él pudo disfrutar su vida, la pudo disfrutar, pero lo más profundo que hizo fue que demostró al puntano tal cual es ante el mundo. De primera adentro buscando a Funes, Funes que llega. ¡Funes! Mi nombre es Jorge Francisco Civetti, tengo 50 años, 28 como periodista. Me han tocado, en cuanto al fútbol se refiere, estar en hechos importantísimos. Y uno de los más importantes que creo que cubrí yo fue la vida y obra y muerte, lamentablemente, de Juan Gilberto Funes, que fue el ídolo máximo que tuvo el fútbol de San Luis desde muchos aspectos, no solamente el deportivo, sino también el aspecto humano, el aspecto social, movilizó y realmente fue un ídolo, ¿no? Un ídolo que después se convierte en mito. Cuando él fallece, se convierte en mito porque así la gente de San Luis lo entiende. Al periodismo de San Luis le demandaba saber de Juan Funes, y Juan Funes, por otra parte, les retribuye con estos gestos de venir a San Luis, de abrazarse con la gente y de estar en contacto permanente con él, con la gente en general, ¿no? Y eso, sin lugar a dudas, era la popularidad que tuvo. Recién decías de River, y bueno, los de Boca, ¿qué pasaba? Juan hizo
un par de entrenamientos en Boca Juniors con 600, 700 personas mirando el entrenamiento. O sea, no alcanzó a debutar, pero se hizo ídolo de Boca sin haber jugado incluso. Entonces, es como pasaba la barrera de un Boca River. Esto es fabuloso, te imaginas, uno se tiene que matar por toda esta gente. Por acá te viene a saludar el presidente. ¿Cómo anda, Cuando Boca le dice que no puede jugar más al fútbol de la alta competencia, bueno, Juan no se quería resignar a eso y quería seguir jugando como sea, ¿no? Y bueno, siguió jugando con sus amigos y como el fútbol de San Luis no era tan competitivo, supongo que pensó él, puedo jugar en San Luis. Defensores del Oeste le dijo, bueno Juan, si vos querés venir a jugar con nosotros, vení. Tuve la chance de hacerle el último reportaje después de un partido de fútbol. Después vino la enfermedad, que no pudo jugar más y bueno, todo eso. Pero sí, estuvimos ahí en el último partido, donde como te digo, parecía que no tenía nada. Seguía jugando igual, la misma potencia, el mismo físico, las mismas ganas, la misma contundencia para todos. Si vos lo veías, decía, decime cuál es el enfermo acá y no te das cuenta que Juan estaba enfermo. Bueno, pero a él hacía así todas sus cosas, al máximo. La competencia la puede ejercer cualquiera de los dos deportes, el deporte amateur o el deporte profesional, pero el alto rendimiento yo creo que queda reservado para los grandes o para los mejores o para los que más dotados o capacidades tienen. Torneos públicos, ¿no? de empresas y demás, donde a falta de un control previo adecuado, esos individuos terminan a corto plazo con trastornos de salud sumamente importantes. Y la primera competencia uno la tiene con sus propios compañeros, la competencia interna. Yo recuerdo verme muy mal en la competencia interna, verme muy relegado con respecto a compañeros. Vamos viver num momento de descontração com os amigos, né? Futebol pra gente é algo que relaxa.